em, probablemente el problema de Moodle persista un poquito, ¿verdad? Habrá que esperar. De hecho, he visto que específicamente, creo que en esta aula es, si no me equivoco, em, aparentemente solo habían como 4 matriculados. Entonces, bueno, una de dos. Si en 2 días no les han arreglado el problema, creo que también los catedráticos podemos matricular a cada estudiante desde nuestra perspectiva. Es decir, podemos incluirlos en el grupo. Si está habilitada esa capacidad administrativa, pues entonces yo podría incluso matricularlos para que ya puedan acceder. Pero verificaré más adelante si realmente ya está habilitado para que ustedes puedan entrar o me tocará de repente ayudarles con esa parte también. Pero por ahorita yo prefiero esperar porque puede ser que estén trabajando todavía en la matriculación dentro de Moodle, ya que es una plataforma completamente independiente del sistema de registro. Entonces, en ese caso, pues no sé si es que manualmente los ingresan o esperan llenar una cuota para luego mandarlos todos. Pero me extrañó el día de ayer que quise grabar un tutorial, creo que por ejemplo fue en filosofía, donde solo habían como 4 o 5 personas, ¿verdad? Entonces supongo que, como digo, pueden estar todavía trabajando en ello fuertemente. Bien, voy a pasar lista. Luan y Noelia, permítame. No les he compartido la oración para poder hacer la oración de la noche. Vamos a ver acá. Hagamos la oración de la tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que busque consolarnos, ser consolado. Comprendernos, ser comprendido. Amarnos, ser amado. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra uno en ti. Perdonarnos es perdonar y morirnos a sí mismo. Se resucita la vida. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a pasar lista. Aquí son bastantes, son 60 estudiantes prácticamente. Loani Noelia, Presente. Valerie Annette, Valerie, Presente. Presente, David, buenas noches. buenas noches. David André, Presente. José David Arias, Presente. Eliasa Rubén, Eliasa, Presente, José Ramón Aguilar, presente, Presente. Víctor Jaciel Mejía, Presente. Denis Lenín Ulloa, Presente, Lick. Carlos Fabricio, Presente. Keren Marisol Rodríguez, Presente. Osman Alexandro Maradiaga, presente, Keren Jimena, Oh, Keren, Keren Jimena, ¿no está? Melvin Alejandro, así está, pero Presente. no sé por qué no se te escucha, Keren, pero veo que estás conectada. Ronnie Vincent, Ronnie Vincent, ¿no está? Arlen Eduardo, Presente. Axel Joan, Axel Presente. Joan Pamela Racheli, Pamela Racheli, ¿no está? Ramón Armando, Ramón Armando, no está. Dariana Fabiela, Dariana Fabiela Molina, ¿no está? Daniela Alejandra Molina, Presente, buenas noches. buenas noches. Ok, vamos a ver, Daniela Alejandra, si está. Jefferson Noel, Jefferson Noel, Presente, Luis. Alan Josué Rivera, Presente. Adriana Nicole, presente. Jennifer Alejandra, Jennifer Alejandra, ¿está? Angie Samantha, Presente. Mauricio Alexander, Mauricio, Presente. Presente. Henry, Henry José Flores, Presente. Lizzy Arely García,
Lizzie Arely, ¿no está? Brittany Estefanía. Presente. Valerie Mariani. Valerie Presente. Elena María Rivera. Presente. Lee Denis Ivette Enamorado. Lee Denis. Presente. José Yair Colindres. Presente. Elena Joan Flores. Presente. Valeria Elizabeth. Presente. Lisa Paulette Matute. Presente. Hilary Margeri Vázquez. Presente. Hilda Rosario Urrea. Presente. Minor Baudilio Dubón. Minor Dubón, ¿no está? Gerardo José Mejía. Gerardo Josué, ¿no está? Marlene Alejandra Funes. Presente. María Fernanda Rivera. Presente. Ashley Daniela Reyes. Presente. Nazaret Alessandra Moncada. Presente. Perla Rubí Sandoval. Presente. María Fernanda Barrientos. Presente. Tarisa Daniela. Presente. Flor de Los Ángeles. Presente. Eileen Melissa Calderón. Presente. Suad Yasmín. Presente. Emiret Soad Martínez. Presente. Ashley Rubí. Presente. Sofía Alibet. Presente. Adriana Grisel. Adriana Grisel, ¿no está? Presente. Uy, Ok, yo aquí. ok. Jorge Armando Urbina. Jorge Armando, ¿no está? Ashley Paola. Presente. Alex David. Presente. Licenciado, Andrea Mariana. Permíteme, y termino y revisamos. Andrea Mariana, ¿no está? Katie, la última Katie que se notó el día de ayer, que creo que no le apunté el apellido. Presente. Katie Katie, Cruz. Katie Cruz, gracias. Y Dilce Yolivet. Dilce Yolivet, ¿no está? Ok, de los que no dijeron presente, repito, Ronnie Vincent, ¿no ha venido? Pamela Racheli, ¿no ha Presente. venido? Ok, sí está. Presente. Ramón Armando, ¿no? Lee. Dariana Fabiela, Presente. de ahí Jennifer Alejandra, Licia Areli, Minor Baudilio, Gerardo Josué, Eh, Jorge Armando, y el presente, licenciado Eric. y Medardo Paz. A mí no me ha eh, mencionado. vamos a ver, dime Pamela, Medardo Me Paz, pasó creo lista, que, Lee. permítame, Medardo Paz, listo, ahí está, Medardo Paz. Presente. Pamela Valladares, listo. Solo estoy mencionando Licenciada, buenas noches. a los que tienen falla, dime. Soy Karen Jimena. Tuve un problema cuando usted pasó lista y quería ver si, con el audio tuve un problema, quería ver si me tomó Sí, listo, asistencia. sí te tomé asistencia. Gracias. Ok, Dilcia Jolivet no ha venido. Ok, ¿falta alguien en el listado, jóvenes, que no haya mencionado? Yo, licenciado. Tu nombre, por favor. Bella Rivas. Bella Rivas. Ok, ¿alguien más? Licenciado, Vale, una pregunta. dime. Es que mañana bueno, mañana tengo la reunión de la seminario de iniciación de la vida universitaria Ajá. y quería ver cómo puedo hacer con las clases porque creo que son 2 días. Sí, no hay ningún problema porque es una actividad programada y matriculada, así que debes asistir, no hay ningún problema. Simplemente después me recuerdas para ponerte los permisos correspondientes. Ok, ¿y sobre la clase queda grabada La o clase va a quedar cómo? grabada, ¿sí? Va Ah, a ok, quedar grabada. está bien. Ok, además que Gracias. siempre les voy a facilitar diapositivas, como expliqué el primer día. Bien, nos quedamos hablando el Ok, día de ayer gracias. acerca de
Dime, Nazaret, dime. Fíjese que yo tengo una consulta, fíjese que creo que cuando nosotros matriculamos su clase, creo que todos llevamos el seminario porque era un requisito llevar su clase junto con el seminario. Sí, por eso digo que es algo matriculado, así que los que matricularon ese seminario, porque algunos no lo matriculan, si los que tienen matriculado el seminario, claramente tienen que asistir, ¿verdad? Normalmente siempre debe aparecer matriculado, pero si no les aparece matriculado, no hay clase, ¿verdad? Con lo que quede. Bien, vamos a proseguir. Nos habíamos quedado hablando un poquito acerca de la naturaleza del hombre y estábamos leyendo a la luz del catecismo, ¿verdad? Cómo el hombre es a imagen y semejanza de Dios. Dijimos que eso lo explicaremos aún más ampliamente posteriormente. Hoy vamos a presentar un poquito la Biblia. Queremos hacer también un poco de introducción a el uso de la Biblia. Dime, Katie. Buenas Katie, noches, Liz. buenas noches. Es que el seminario que había que poner con su clase era seminario para padres el sábado, ¿no? Sí, es que eso es lo que me extraña, porque realmente lo que ahorita tocaba en el bloque es seminario para padres. Los seminarios para los estudiantes son el de vida universitaria, el de iniciación con filosofía, el de madurez con, creo que es con doctrina, y el de vida profesional, que creo que es con ética profesional. Así que no sé por qué dicen algunos que tienen retiro mañana en realidad. Ese retiro es para sus Perdón, papás. perdón, licenciado, eso sí es verdad. Nosotros, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo llevaría la clase suya y el seminario para padres, no Sí, llevaríamos el otro seminario, solo el de sí, o sea, padres. ustedes no tienen retiro, son sus papás. Ellos son los que tienen que estar presentes. Supongo que Sí, le van a licenciado, facilitar toda la pero información por como correo. la vez pasada yo también tuve inconveniente que yo no lo matriculé cuando comencé las clases, el Ujú. primer periodo. Entonces tuve que matricularlo ahorita. Y ahorita me mandaron, bueno, a las 4 me mandaron un link y todo eso no sé en qué me lo mandaron. Y ya decía que mañana había un seminario de la vida universitaria y que no sé qué. Iniciación a la vida universitaria. Entonces, ese Ajá, sí es. iniciación. Ok, entonces en ese caso sí es porque no lo hiciste cuando llevaste filosofía. Ajá, así Entonces, es. bueno, ahí ese es tu caso muy particular, entonces ahí sí tú tienes que asistir, ¿verdad? Yo igual, Liz, eso me Ok. pasó. Ah, ok. Entonces Yo asistan a ese tengo otro retiro, no vayan a faltar. seminario, Lee. ¿Cómo? Yo tengo otro seminario. A mí me mandaron también un correo, pero es Ujú. seminario de iniciación de pregrado. De pregrado. Qué raro. Ajá, así es el nombre, pero en mi Bueno, boleta de bueno, supongo matrícula que me salía. supongo que tiene que ver con lo mismo, pero no sé por qué escribirían eso. Bueno, en todo caso, yo Salía mi pregrado. les invito a que se comuniquen con su encargada de pastoral o encargado de pastoral para que les informe adecuadamente cómo procede, ¿verdad? Ustedes sabrán también en el correo cómo está el correo y qué les han mandado y quiénes son los que deben asistir. Bien, prosiguiendo con la clase. Pero en caso de que sea su retiro, pues sí, hay permiso, no hay ningún problema. Hablemos un poco de la Biblia. Vamos a hablar de algunas generalidades sobre la Biblia misma. Primero, la palabra Biblia es una palabra que hay que aprender también a encontrarle sentido. Le damos muchos nombres a la palabra de Dios. San Jerónimo, uno de los primeros traductores, mejor dicho, el primer traductor de la Biblia a un idioma diferente a las lenguas originales. Las lenguas originales de la Biblia son hebreo, arameo y griego. Y él lo ha traducido a latín, que era la lengua vulgar del pueblo en la zona central de Italia, ¿verdad? La zona de Lazio. Era la lengua prácticamente de la gente, de la vida cotidiana. Es un latín no tan culto como el del derecho o las leyes, pero sí es un latín sencillo en realidad, ¿verdad? Esa era la finalidad, que fuera una lengua que todo el mundo manejara. Le pide el Papa Dámaso primero que traduzca los textos de la palabra, para luego, pues el Papa Dámaso con todo el equipo lo que hoy llamamos curia, del pontificado del Vaticano, como le llamamos hoy en día, pudieron claramente unificarla en una Biblia completa de Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, esta es la primera versión traducida llamada la Biblia, la Vulgata. San Jerónimo decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y no es posible que uno se quiera llamar cristiano sin leer la Biblia.
Pero también va una advertencia. Si leemos la Biblia, hagámoslo prudentemente, en el sentido que no es cualquier libro, por lo cual hay que tener algunos cuidados y conocimientos para poder interpretar adecuadamente el contenido. La Iglesia Católica, a diferencia de las iglesias no católicas, las iglesias no católicas tienen de repente a un pastor o ministro que explica las escrituras de acuerdo a su percepción. En el caso de la Iglesia Católica tenemos lo que llamamos el magisterio de la Iglesia Católica, que son todo el conjunto de expertos, biblistas, teólogos, ¿cómo se llama? Hasta filósofos han intervenido pues en la interpretación de la palabra de Dios a lo largo de los 2000 años. Y esas interpretaciones se han puesto en discusión, se han llevado a consenso y hemos llegado a una doctrina que llamamos pues una sana doctrina de la fe, a la que todos los que somos llamados cristianos católicos, pues nos llamamos a la obediencia de interpretar, o mejor dicho, de aceptar esa interpretación, porque está suficientemente discutida, consensuada y estudiada. No es por una imposición, digamos, irracional, al contrario, es porque no hay más que discutirle, ¿verdad? A esas opiniones de verdaderos expertos en lengua, historia, geografía, género literarios, ¿verdad? Y además todo lo que tiene que ver con la parte teológica. Por esa razón, para los católicos al menos, no se nos permite hacer una interpretación ajena a la del magisterio, donde intentemos incluso tergiversar lo que ya creemos, porque podríamos caer en lo que llamamos una herejía, es decir, un error doctrinal. Y ahí es porque hemos logrado mantener por 2000 años ya, más de 2000 años, la unidad en gran medida de la doctrina de la fe. Y entonces el sentido que le damos a la Biblia, tanto los ortodoxos de los diferentes ritos como los católicos de Occidente, es muy compatible. Es decir, que no hay diferencia en cómo entendemos la palabra, aunque estemos tan distantes a nivel continental. Y esto nos ha permitido mantener la unidad. Lo que pasa en las iglesias no católicas es distinto, porque como no hay un magisterio único, es solamente la interpretación individual del pastor o pastores o incluso del colegio de pastores que puedan tener, o de alguna institución como una universidad, por ejemplo, protestante, que pueda dar una opinión al respecto. Es lo único que tienen como elemento, digamos, fundamental para interpretar. Y esto ha generado a lo largo de la historia, como ustedes son testigos, una gran, pero gran cantidad de diferencias entre las diferentes iglesias protestantes. Porque como no hay unidad doctrinal, pues por eso cada quien tira por su lado y cada quien interpreta la doctrina a su manera. Y esto ha conducido a veces no solamente a errores, sino a veces a exageraciones y además hasta crímenes. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo de casos extremos por una pésima interpretación de la Biblia. El caso de la iglesia Creciendo en Gracia, fundada por José Luis de Jesús Miranda, que se le hizo creer a la gente de su iglesia que él tenía el espíritu de San Pablo y por lo cual le debían cierta obediencia sobre la interpretación, pero poco a poco eso va mutando, ya no era San Pablo solamente, sino que además ya era Cristo, se hacía llamar él el Cristo hombre o Jesús hombre, y le prometió a su iglesia que se iba a transfigurar y que cuando se transfigurara por fin llegaría a ser el Padre. Hoy en día ese señor ya murió de cirrosis, y su esposa, que también está un poquito fuera de orden, llega a afirmar, todavía viva ella, en sus medios de comunicación ahí medio falsos, porque se nota que todo está editado así, con un fondo falso, en pantalla verde, le hace creer a la gente de su iglesia que ella es Miguel Melquisedec. Es decir, tiene el espíritu del arcángel Miguel y el espíritu del antiguo sacerdote Melquisedec, y ella dice que ella también es el Espíritu Santo. O sea, a ese nivel de herejía, a ese nivel de barbaridades. Esos son, digamos, herejías que no se pueden considerar crímenes, pero son errores doctrinales garrafales. Y cuando hablamos de crímenes, pues habría que ver el caso de Waco, Texas y el caso de Guyana Francesa, donde en el caso de Waco, Texas, un pastor llamado David Koresh les hizo creer que también era Jesucristo y maltrataba a las personas, abusaba de las mujeres, tuvo un montón de hijos en su comuna, ¿verdad? Y llevó al suicidio colectivo a su iglesia. En el caso de Guyana Francesa, Tim Jones, con la iglesia llamada Jonestown,
les hizo creer también que venía el fin del mundo y logró que 900 personas se suicidaran en un solo día. Ahí están las fotografías, ustedes pueden investigar todo lo que estoy diciendo para que vean que es una verdad. Ese es el problema cuando no hay una autoridad única, colectiva además, y consensuada para poder definir las correctas interpretaciones de la revelación de la palabra. ¿En la Iglesia Católica han habido errores? Sí, han habido errores, pero gracias a Dios también hemos tenido los concilios, es decir, las oportunidades de reunión de los miembros del magisterio, obispos, cardenales, importantes sacerdotes teólogos que han participado como eruditos incluso en estos concilios para poder llegar a una sola definición, ¿verdad? A nivel de la interpretación de la revelación misma. Y gracias a esos concilios hemos llegado a acuerdos que han mantenido, ¿verdad?, el orden y la paz en la iglesia. Entonces, qué importante es saber leer bien la Biblia, porque no es cualquier libro, no es como un libro no es como agarrar un Harry Potter y leértelo todo y creer que ya sabes de esa historia, no, porque hay algunos giros lingüísticos, hay datos históricos, hay geografía especial, ya incluso hay muchos lugares que ya desaparecieron, que están allá claramente en la geografía, pero ya no se logran identificar hoy en día porque ya no están en los mapas. Hay muchos géneros literarios, ¿verdad? Además de las lenguas. Entonces hay que tener conocimiento de todo eso para poder hacer una sabia interpretación de la palabra de Dios, además de pedir la iluminación del Espíritu Santo para que podamos hacer una buena interpretación de la palabra, que eso se pide en oración. Em, Esa es la particularidad. La Biblia, como término, digamos, como concepto, viene de una palabra que dicen que probablemente tiene que ver con un sitio, la ciudad de Biblos, al norte, allá por Beirut Norte, se encuentra un lugar que se le llamaba Biblos y se supone, allá en el Líbano, que ahí se producía mucho el papiro. Ahí abundaba el papiro y por tanto de esa palabra Biblos viene la palabra biblión, que así terminaría llamando al pergamino o al papiro, mejor dicho, que elaboraban ellos. Y la palabra Biblia es el plural en griego de la palabra biblión. O sea que Biblia significa en todo caso conjunto de libros. Ese es el significado, diríamos, literal de la palabra Biblia. Biblia es en una palabra de la lengua koine, que es una palabra griega, también de tipo vulgar, porque es un lenguaje muy común para el comercio en la antigüedad. Ya es un poquito diferente en la pronunciación con el lenguaje del griego moderno. Y pues la costumbre de los primeros cristianos era llamarle a la Biblia así, ta Biblia Taagia o Taagia, que significa los libros sagrados o los libros santos, ¿verdad? Y por esa razón hoy en día le llamamos la Sagrada Escritura o la Sagrada Biblia. Aquí le muestro un poquito lo del alfabeto griego para que puedan tenerlo ahí en la diapositiva también. Y la frase que está en griego que dice, O Theos agape estin, ¿verdad? Significa Dios es amor. El concepto general, por tanto, que la Biblia es el conjunto de libros considerados inspirados y o revelados por Dios, ¿verdad? A través de los agiógrafos. Así le hemos llamado, uniendo la palabra agios, que dijimos que significa sagrado o santo, con grafén, que significa escritor o escritura. Por lo cual, el agiógrafo es el sagrado escritor o santo escritor de la palabra de Dios. Tenemos muchos autores dentro de la Biblia, especialmente primero Dios, que es el principal autor, porque de él es el mensaje que se transmite, y después los escritores que a manera de escribanos de la voluntad de Dios nos comparten con su propio estilo la voluntad de Dios en diferentes libros y en diferentes épocas y hasta en diferentes lenguas. Entonces, Dios ha querido comunicarnos una voluntad que se enriquece también con la participación del hombre por la cultura del hombre mismo, que es lo que realmente tenemos como Biblia. La palabra testamento es importante también mencionarla, porque decimos que la Biblia está formada en Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra testamento viene del hebreo que significaría berit o alianza, o pacto, incluso convenio, disposiciones, o también del griego diateque, que significa, de ahí viene testamentum también. La palabra que realmente le da origen a la palabra testamento en el latín es testes, que significa testigo. Entonces el testamento tiene muchas formas de definirse, ¿verdad? Por lo menos como algo, como si fuera una disposición o voluntad de alguien, como que fuera un pacto, un convenio. Y hay un antiguo pacto y un nuevo pacto, una antigua alianza, nueva alianza.
Aquí pueden ver un poquito más sobre la etimología de la palabra testamento en latín. Viene de testamentum, de testatio mentis, que es el testimonio de la voluntad o testimonio de la mente, ¿verdad? Que es lo que realmente se comparte en un documento, la voluntad de alguien. Y testigo es aquel que comparte esa voluntad. Así que los agiógrafos son testigos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Así como los apóstoles son testigos del mensaje de Jesucristo. Entonces comparten esa voluntad, la comunican después de haberla recibido. Aquí les presento la opinión de un experto que es el doctor Isidro Vargas, doctorante en realidad, abogado doctorante, egresado de Coahuila, México, de la Universidad de Jurisprudencia. Él nos dice que el testamento no tiene un significado como expresión material de voluntad, no es tanto el documento, sino más bien el acto en el cual se atestigua esta voluntad. Por lo cual llamamos testamento más bien a la voluntad de Dios que se transmite a través de ese escrito, ¿verdad? No tanto al escrito, sino a la voluntad que está dentro del escrito. Testimonio, ¿verdad? Es el testimonio, por tanto, de una alianza. Dios ha querido hacer una alianza con los hombres y lo ha hecho en varias oportunidades. Una de las primeras alianzas fue con Abraham, con el caso con Noé, de no volver a destruir la humanidad. La segunda, pero la importante alianza del Antiguo Testamento es la que hizo con Moisés. Y fíjense que cada alianza que Dios hace siempre deja algo tangible, algo tangible que nos hace siempre, ¿cómo se puede decir? Revivir nuevamente aquella alianza. Como en el caso del Antiguo Testamento, lo que Dios dejó son las tablas de la ley, que el pueblo de Israel después guardó incluso en el tabernáculo, lo guardaban en el arca de la alianza, como testimonio, digamos, palpable de esta voluntad de Dios en los 10 mandamientos. Y claramente deja 10 mandamientos. O sea que la alianza tiene una ordenanza de parte de Dios. Igual en el Nuevo Testamento. Pero aquí viene una pregunta, a ver si me la logran responder. En el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que Cristo deja, porque Cristo es el que viene a ser la nueva alianza? ¿Qué es lo que Cristo deja como palpable para nosotros que nos recuerda esa nueva alianza y cuál es el mandamiento que deja? ¿Alguien que quiera participar? En el Antiguo Testamento tenemos las tablas de la ley como algo palpable más el mandamiento, los 10 mandamientos. Eso es lo que nos recuerda la alianza de Dios, ¿verdad? Y la voluntad de Dios. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué será aquello que es palpable y cómo se hizo esa alianza? Es decir, en qué momento preciso se realiza esta alianza de Cristo con los hombres en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es ese elemento palpable que hasta el día de hoy tenemos que guardar? Dime, Adriana. Adriana. No sé si es cuando dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y que amemos a los demás como a nosotros mismos. Esos 2 mandamientos diríamos que es la síntesis de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Porque si nos fijamos bien, y esto lo vamos a ver más adelante, si nos fijamos bien, los 10 mandamientos están divididos en 2 categorías. 3 mandamientos dedicados a Dios para que lo amemos solamente a Él, sobre todo, y 7 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. O sea que cuando Cristo menciona esto, está haciendo referencia a la antigua ley, es decir, al decálogo. Así que no son esos, no es eso lo que llamaríamos los nuevos mandamientos de la nueva alianza. ¿Cuál sería el nuevo mandamiento de la nueva alianza? Buenas noches. Buenas noches. A mi parecer sería la Eucaristía o también llamada la Santa Cena. Exactamente. En el caso nuestro, por lo menos los católicos y algunas iglesias protestantes también de Europa, celebran lo que llamamos la Santa Misa, es decir, la Eucaristía, donde revivimos la última cena de Cristo, compartiendo el pan y el vino. ¿Por qué el pan y el vino se convierten en esto palpable que nos recuerda la nueva alianza? Porque Cristo mismo dijo, cuando presenta la copa a sus discípulos, dice, este cáliz es el cáliz, es mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna, que será claramente para todos los hombres. Hagan esto en memoria mía, como lo podemos encontrar en Lucas capítulo 22, si no me equivoco. O como lo narra también Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Entonces, para nosotros lo palpable ya no son las tablas de la ley, sino que es el pan y el vino, que compartimos hasta que Cristo vuelva, dice San Pablo, que vamos a seguir compartiendo el pan y el vino hasta que Cristo vuelva, como lo podemos leer también casi al final de ese capítulo, 1 Corintios capítulo 11. Ahí pueden leer todo ese capítulo donde aparece la narración de la cena del Señor, más algunas disposiciones para prepararnos a compartir la cena, que Pablo nos recuerda en esa oportunidad.
¿Y cuál es el mandamiento? Si la cena del Señor, el pan y el vino, son esa parte palpable de la alianza, ¿cuál será el mandamiento? Tendría que ser un mandamiento que esté cercano a la cena del Señor. ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es el mandamiento del Nuevo Testamento que se suma a los 10 mandamientos anteriores? Cristo mismo lo dice en la última cena. Está en la cena del Señor, lo leemos en el Evangelio de Juan, cuando le dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En ese momento Jesús, además de recordar la alianza con un signo palpable que podremos incluso todo el tiempo estar consumiendo para que Cristo entre en nosotros, porque creemos fervientemente en la Iglesia Católica que Cristo cada vez que celebramos la Cena del Señor se hace presente en el vino y el pan. Y entonces cuando consumimos el pan y el vino, ya no solamente es pan, ya no solamente es vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor que dejamos entrar en nuestro cuerpo y que nos beneficia espiritualmente. Porque la gracia que se recibe con ese pan y ese vino es una gracia que nos va santificando, es una gracia santificante que nos va perfeccionando también para poder estar listos, para convertirnos, como dice San Pablo, San Pedro, en hostias vivas, ¿verdad? Para poder realmente ser ofrenda, igual que Cristo, ante el Padre. Y así entregarnos también ante Él, inmaculados por el amor que tenemos en Cristo. Entonces, esto es lo que nos revela la palabra del Nuevo Testamento. Es bonito esta idea de lo que la Biblia nos puede comunicar solo con estas dos palabras, ¿verdad? La palabra Biblia y la palabra alianza o testimonio o testamento. ¿Por qué enfatizo esto? Porque he notado en redes sociales y en algunas discusiones con algunos hermanos no católicos que están tergiversando tanto el significado de lo que es el autor bíblico, al grado que llegan a decir, no, hombre, es que esa es la opinión de Pablo, esa es la opinión de Santiago, no es la voluntad de Dios. Cuidado, cuidado con creer que lo que Pablo escribió o Santiago escribió o Judas o Juan escribió no es voluntad de Dios. O sea, afirmar esto sería prácticamente como si yo afirmara que lo que profetizó Isaías no es voluntad de Dios, que lo que estableció Moisés como normas no es voluntad de Dios. O sea, es peligroso relativizar así la palabra, al grado de poner en duda la autoridad que el Espíritu Santo le confiere a cada uno de los autores en un momento específico de la historia. Quiero mostrarles un texto a partir de aquí, quiero abrir la Biblia digital de eSword para mostrarles un texto donde Pablo hace alusión de parte de quién realmente está hablando. Quiero que lo veamos. Voy a irme aquí donde 1 Corintios capítulo 7, casi al final del capítulo, en el último versículo, mejor dicho. Les comparto la pantalla para que vean lo que voy a ver yo ahorita mismo en este software que llamamos eSword. Vean aquí, voy a hacerlo grande para que lo leamos bien, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 7, 40, desde la Biblia Jerusalén, dice, sin embargo, será más feliz si permanece así según mi consejo, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. O sea, cuando Pablo incluso da consejitos, no está hablando solamente de su autoridad como apóstol, lo hace porque también tiene el Espíritu de Dios y claramente es la autoridad misma del Espíritu la que habla a través de él. Entonces, tengamos mucho cuidado con esas nuevas formas de interpretar la palabra porque podemos caer en graves errores doctrinales. Lo digo porque ahí pasa, por ejemplo, con los famosos colectivos LGBT y feministas, cómo intentan tergiversar la palabra de Dios. Empiezan a negar, por ejemplo, la autoridad de Pablo, diciendo, no, es que Pablo era un hombre de su época y era un hombre misógino, era un hombre, ¿cómo se llama?, que intolerante. Entonces empiezan a negar la inspiración divina que Pablo tenía, igual que todo cualquiera de los apóstoles. Recordemos de quién recibió Pablo la enseñanza. Pablo no la recibió de los apóstoles. ¿De quién la recibió? ¿Alguien recuerda? Si no lo leemos. ¿De quién dice que recibió todo lo que recuerda él? Por ejemplo, cuando él nos narró la cena del Señor, ¿de quién lo recibió? Veamos en 1 Corintios capítulo 11. Dice él por acá. Vamos a ver, capítulo 11, versículo 23. Miren lo que dice Pablito en el 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. O sea, lo que Pablo nos está contando de la cena del Señor, que nos va a contar aquí cómo fue la última cena,
Él no lo aprendió de los apóstoles. Cristo mismo se lo reveló, porque Pablo no estuvo en la última cena. Eso se entera él de todos los detalles con una fidelidad que yo creo que supera incluso a los evangelistas. Es mi opinión muy personal. Yo creo que supera en la narración de la cena del Señor a los evangelistas, porque siento que, por ejemplo, algunos como que omiten una parte y Pablo es muy, pero muy esquemático, muy sistemático para narrar cómo lo hizo. Porque, por ejemplo, en Lucas, uno ve que solo dice, haced esto en recuerdo mío cuando agarra la copa. Pero aquí Pablo nos dice que dice, haced esto en recuerdo mío también cuando agarró el pan. O sea que a Lucas se le faltó decir esa parte, ¿verdad? Por eso creo que lo que Pablo nos transmite de la cena del Señor es aún más fidedigno que lo que transmite Lucas. Recordemos que Lucas tampoco estuvo en la cena del Señor. Él aprendió eso de los testigos oculares, que podrían haber olvidado detalles, mientras que Pablo lo recibe por revelación y por tanto de manera perfecta, sin olvidar detalles. Esta es la razón por la cual digo, cuidado con esas ideas de creer que los autores de la Biblia hablan desde su propia voluntad. Y lo único que ellos transmiten es su estilo, el estilo como narran las cosas. Pero el mensaje central, eso proviene de Dios, proviene por medio del Espíritu o por medio del mismo Cristo. Prosiguiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro hasta ahorita? Licenciado, todo perfecto. Lick. Dime. Ok, vamos a proseguir. Hablemos un poquito de la estructura de la Biblia. Estamos con tiempo todavía. Em, Si notamos, hay una diferencia entre la Biblia católica y evangélica. La católica tiene 73 libros, la evangélica tiene 66, sobre todo la Reina Valera. También la Dios habla hoy protestante, aunque hay una versión Dios habla hoy con 73 libros también. Hay una Biblia protestante que la sacaron durante el aniversario de la Reina Valera. Creo que a los 100 años de la edición de la Reina Valera, sacaron una nueva Biblia que se llama la Biblia del Siglo de Oro, también de una Biblia, digamos, de la misma editorial que hace las Biblias protestantes. Em, Esa Biblia del Siglo de Oro tiene una particularidad muy curiosa, y es que los de la editorial decidieron volver a colocar los 7 libros que le quitaron a la Biblia, porque hace unos 200 años los protestantes de Europa Norte decidieron quitar 7 libros a la Biblia por muchas excusas. ¿Sí? Y entonces los mismos dueños de la editorial se dan cuenta en la historia que eso ocurrió, no encuentran razón y motivo justo para poder quitarlos. Recuerdan que las primeras versiones de la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera sí tenía todos esos libros, pero los quitaron, ¿verdad? Por alguna razón ideológica quitaron esos libros. Y aquí vengo y digo algo muy interesante, algo muy también necesario en el amor de Cristo y con la verdad en la mano. Y es que la Biblia dice que no se puede cambiar ni una tan sola coma de la voluntad de Dios en la palabra. ¿Y cómo es posible entonces que a una iglesia en Europa Norte se le ocurriera quitar 7 libros? ¿Con qué autoridad hizo eso? ¿Con qué autoridad le quitan libros a la Biblia? Los católicos recibimos la tradición de 46 libros del Antiguo Testamento porque en la época después de la deportación babilónica, muchos judíos se fueron a diferentes patrias fuera de Israel, la famosa diáspora judía. Entonces, en la época de la diáspora, pues se llevaron prácticamente su tradición y todas sus costumbres. Y cuando los apóstoles van a estas regiones, sobre todo en la zona de Turquía, Corinto, todos estos lugares que aparecen en la carta de Pablo y en Hechos de los Apóstoles, pues ellos reciben también, ¿verdad? Y comparten el Antiguo Testamento con la manera como tenían estructurada ellos ese Antiguo Testamento. Y afuera de Israel, y ahora mismo nos consta que también dentro de Israel tenía 7 libros en forma de apéndice, junto con los 39 libros que son considerados por los protestantes como los únicos que deberían de estar. O sea que los judíos tenían los 39 libros del primer canon, de la primera lista, y le agregaron 7 libros más ahí por el año 100, 110 antes de Cristo aproximadamente. O sea que los cristianos van a recibir una Biblia ya no de 39, sino de 46 libros. Y desde entonces, ningún miembro de la Iglesia Católica ha pretendido quitarle libros a la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Con qué derecho lo vamos a hacer? Si eso lo recibió el pueblo de Israel.
Hago esa reflexión porque es importante entender lo que ha pasado en la historia y también decirles que al haber quitado estos 7 libros se han perdido de una riqueza tremenda, de unos libros muy bonitos, como el libro de la sabiduría de Salomón, como el libro, por ejemplo, de Judith, el libro, por ejemplo, de Baruch, el libro, por ejemplo, de Tobías, bellísimo libro el de Tobías, incluso libros históricos como el de Primera y Segunda de Macabeos. Entonces, perder esto y el libro de Eclesiástico. Dime, Katie. Esos libros fueron quitados en la Biblia evangélica. Sí, la Biblia evangélica del norte de Europa, que era que heredaron también los de Occidente en Latinoamérica. ¿Sí? ¿Y por qué, si solo nos dejaron una sola palabra, por qué tienen bastante diferencia entre la evangélica y la católica? ¿Diferencia en cuanto a libros o diferencia en cuanto a la traducción? Creo que en los libros está diferente. Sí, claramente hay diferencia respecto a algunos nombres de los libros. Por ejemplo, en la Biblia católica le llamamos Apocalipsis, en la Reina Valera le llaman Revelaciones. A Santiago, en vez de decirle Santiago, le dicen James, pero esas son traducciones de nombre nada más. No cambia para nada en ningún momento el sentido que tenga el mensaje. Ya es cuestión de editoriales, nada más. Ahora bien, con respecto a las traducciones, pues sí, puede llegar a cambiar porque un traductor no siempre traduce de manera eficaz de una lengua a otra, sobre todo si su conocimiento de la lengua original es un poco limitado. Para que tengan una idea, en el caso de la Biblia Reina Valera, pues solamente tiene 2 traductores, a Cipriano de Reina y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que dicho sea de paso, eran sacerdotes, ex sacerdotes católicos. Y mientras que, por ejemplo, la Biblia llamada de Jerusalén tiene 14 lingüistas que están de acuerdo con la traducción. O sea que hay mayor, diríamos, respaldo científico, por así decirlo, desde la lingüística de esa traducción. Dime, Nazaret. Lick, Sí, te escucho. fíjese que tengo una preguntita. O sea, creo que está relacionado porque está hablando de los dos tipos de Biblias, ¿verdad? Fíjese que el trip pasado yo tuve una catedrática que, pues yo entiendo que estamos en una universidad católica, ¿va? Pero hay, o sea, hay personas que todavía tienen diferentes religiones, ¿va? Ujú. Pues una catedrática mencionó que lo que se está diciendo, que la religión católica era superior porque tenía libros extra a comparación de lo que sería la religión evangélica. Mm. Eh, mm, Creo que está mal la frase de que es superior. No, simplemente que está más completa la Biblia. O sea, eso es lo único. Que la Biblia nuestra está completa y la Biblia evangélica le faltan 7 libros. Esa es la única diferencia, pero eso no nos hace ni superiores ni inferiores. O sea, creo que si lo dijo de esa manera, está mal dicho. Pero lo que sí podríamos decir es que la Biblia que tenemos los católicos sí está más completa, ¿verdad? Porque no hemos quitado 7 libros al Antiguo Testamento. Dime, Henry, te escuchamos. Henry, activa tu micrófono. Y Sí. pregunta, ¿significa que entonces esos dos sacerdotes que los cuales la Biblia Reina Valera tiene, bueno, que fueron ex sacerdotes, ¿verdad? Podríamos decir que encontraron verdad en el cristianismo, o como le dicen los católicos, ¿verdad? Protestantes. Podríamos decir que ellos encontraron verdad en los protestantes o decidieron solo cambiar de religión para hacer pruebas. No, simplemente decidieron salirse de la iglesia y seguir su propio camino. No es que encontraran una verdad distinta, porque siguieron con la misma Biblia católica. Lo único que, de hecho, la Biblia completa tenían ellos. Si el cambio fue ahí por el año 1800, pero estos hombres son del año 1600, 1500. Entonces, simplemente decidieron salirse de la iglesia, como muchos sacerdotes que se salen hoy en día, pero quisieron irse por un camino de religiosidad muy particular, muy a su manera. Y hacer traducciones en una lengua que es el castellano, ¿verdad? La lengua española, em, que claramente en aquel momento la iglesia tenía mucho cuidado y mucha prudencia de no lanzar nuevas traducciones por lo que he dicho, por los errores de traducción.
que sin verdaderos expertos de traducciones podrían generar una, pues, una interpretación inadecuada de la palabra. Entonces, claramente, como ya había una lengua muy universal, la lengua que era como el inglés de aquel momento era el latín. Si no, fíjense cómo en toda Europa y en América el latín jugó un papel importante. Tanto que hoy en día tanto que en el derecho todavía hay frases en latín que utilizan como términos, como conceptos del derecho. Es decir, seguimos utilizando números romanos, seguimos, o sea, tuvo un impacto tremendo el uso del latín. Lo que pasa es que ya no lo estamos utilizando porque manejamos el castellano. Pero incluso el rezar, el orar, la misa era en latín, hasta hace unos 60 años atrás, 70 años atrás. Entonces, es una lengua que ya ha caído en desuso últimamente, porque la iglesia ha permitido que se traduzca el rito y ya no haya necesidad de estar enseñando tanto el latín, aunque aún así lo enseñan en los seminarios católicos. Em, yo llevé 2 clases de latín en mi carrera, de filosofía. Entonces, es una cuestión de que ha habido un cambio histórico, ¿verdad? Pero realmente la iglesia tiene mucho cuidado con eso, porque si no, miren que se generan una cantidad de errores doctrinales que eso termina pues arruinando el mensaje original. Si alguien, por ejemplo, en vez de decir, imagínense lo que ha pasado en algunas iglesias, incluso en Estados Unidos, que han querido incluso trocear el Nuevo Testamento para quitar todo lo que tenga sensación de hacer ver a Jesucristo como si fuera Dios. Y eso ha ocurrido en una iglesia muy particular que son los testigos de Jehová, que ellos claramente no creen que Cristo sea un Dios y por tanto han querido traducir la palabra evitando utilizar aquellos términos que cuando lo leemos en español nos da sensación que nos está diciendo que Cristo es Dios. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, cuando dice que por Cristo se hizo todo y sin Él no se ha hecho nada. Dime, Katie. ¿Y por qué se debió el Nuevo Testamento? ¿Cómo? ¿Por qué nació el Nuevo Testamento? Bueno, porque los Sí. apóstoles anduvieron predicando claramente. La voluntad de Cristo es que fueran a todas las naciones y llevaran el evangelio. Entonces, los testigos de los apóstoles, los que realmente escuchaban a los apóstoles, decidieron que no solamente había que escucharles, había que copiar, había que guardar esas cartas que mandaba Pablito, las cartas que mandaba Pedrito, las cartas que mandaba Juan, porque se podían perder. Y el mensaje para ellos era tan entrañable, tan importante y le tenían tanto cariño a lo que ellos hacían que cuidaron esas cartas, las guardaron con mucho cuidado y hubo una época en la cual la iglesia decidió reunir todos esos documentos que estaban en manos de diferentes cristianos para sacar el Nuevo Testamento. Eso ocurrió ahí alrededor entre el siglo I hasta el siglo IV después de Cristo. Hablamos de eso el día de mañana. Nos quedamos aquí por el día de hoy. Pasen una excelente noche. Si no hay ninguna otra pregunta, pues nos quedamos aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Feliz noche, Liz. Entonces, Feliz noche. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Buenas noches.